Armaste un cuadro comparativo. Sí. Bien. Que viste que uno se basa en el otro, entonces a la larga termina siendo como una... Foucault va a agarrar cosas de Nietzsche y las va a seguir profundizando y cada uno pone sus conceptos también, ¿no? Nuevos. Bien. Tengo acá abierto el texto y tengo abierto el punteo que yo hice. Capaz que vamos directo al texto ya que somos nosotros nomás. Lucas, nos vas contando qué fuiste remarcando de ahí y lo vamos conjugando. Para. Era en... No, más arriba. Ya les comparto. ¿Qué te parece? ¿Te parece muy difícil? Muchas palabras nuevas, ¿no? Sí, igual yo no lo hice tanto del texto, sino que lo hice de un resumen que tenía, que vos dijiste Ah, que no lo recomendabas, pero tranqui. lo tenía ahí a mano y lo aproveché un poco. Obvio. Capaz que viene bien también. Y de última tenemos el texto acá y vamos viendo porque ¿qué pasa? Vos del resumen podés entender el concepto. El tema es, pero ¿por qué lo conecta con esto? Entonces es ir viendo todo el Pasa que a proceso. mí los resúmenes como que me quedan mejor por un tema de que es como las palabras son más fáciles, no tienen las palabras tan Claro. El tema es la difíciles que interpretación de usan esas los textos. palabras. ¿Cómo? Perdón. Claro, lo que a mí me da miedo, entre comillas, es la interpretación. Porque, ¿qué pasa? Tatiana, puedo interpretar una palabra como una cosa y vos como otra. ¿Entiendes? Entonces, al no ir al texto Sí, sí, sí. original, termina siendo como muy subjetivo. Pero está, vemos a ver, ponemos a prueba ese resumen, a ver qué tal está con el texto original. Bien, yo acá les abrí el texto igual. ¿Pudieron entrar a la plataforma? ¿Plataforma? Yo no he Ah, lo intentado que nos todavía, pasaste por mail. Sí. Ah, no, pero me no. llegó el correo, sí. Me fijé Ah, en Sí, eso. sé que me llegó, pero no me ahí cliqué. entran ponen la cédula de crean una contraseña y ya dice examen de historia y van a tener la primera grabación de la primera clase y esta presentación, que ahora vamos a seguir con esa. O sea que el resumen que yo hago, si se quiere, o el punteo, lo tienen en la presentación. Pero ahora de repente. ¡Ay, tiene todo! Ahora nos basamos en el texto. Así lo vamos leyendo juntos y vamos analizándolo, ¿está? Capaz que haga una parte más introductoria, Lucas, y después nos contás a ver qué punteo sacaste de cada uno. ¿Parece? Sí, sí, no hay ¿Te problema. animás? Bien. Déjenme ver. Siempre tengo el mismo problema que me tapa la pantalla y no puedo leer ahí. Bueno. ¿Se acuerdan que la vez pasada estuvimos viendo cómo, de alguna manera, más que nada la historia dentro de las ciencias en general y después hablamos un poquito de la historia de la psicología, pero en esta parte, en este primer, o sea, en esta parte del índice donde plantea dentro de esta misma perspectiva histórica el concepto de genealogía, acá va a empezar a dar una introducción, obviamente, de a qué refiere con esto y por qué habla de genealogía. El autor, en este caso, quien van a citar la mayoría de las veces va a ser a Nietzsche y después Foucault, ya más vinculado a la historia de la ciencia también, pero también más adelante vamos a ver de la perspectiva puntualmente psicológica. Acuérdense que estos primeros dos módulos van a ser como más eh, generales, digamos, no tanto dentro de la psicología. Después sí, a partir del tercero es que nos metemos más. Por eso van a haber algunas cuestiones que son más genéricas y no se entiende a veces, y a veces es necesario como ir haciendo ese interjuego de, bueno, esto en la psicología entonces lo podemos ver de esta manera. Por ejemplo, acá arranca hablando un poco en general de lo que es la psicología o la diversidad. Ya veníamos hablando antes como hay tantas historias como personas que puedan hablar de la psicología, ¿no? Porque cada uno va a tener un relato, como habíamos hablado la vez anterior, estas historias recurrentes, ¿no? Entonces, eh, da lugar a que Nietzsche y Foucault traigan como su punteo, digamos, de lo que piensan sobre esto, es que justamente no se puede contar una mirada única, sino que es necesario poder desentrañar un poco todo eso. Y Nietzsche empieza haciendo como una crítica a que si nosotros nos quedamos con una sola historia de la psicología, estamos corriendo el riesgo de dejar de ser sujetos críticos y de poder interpretar. Bueno, parecido a lo que hablábamos recién de lo que era el resumen, ¿no? Si vos, Lucas, tomás ese resumen como lo verdadero, entonces lo que vos podés aprender o tu poder de interpretar como persona independiente y como una subjetividad diferente se termina perdiendo. Entonces, ¿qué seríamos? Si nosotros nos basamos en una sola historia, vamos a ser siempre como un lorito, ¿no? Como repitiendo siempre lo mismo.
Y acá en realidad estos dos autores, Nietzsche y Foucault, vienen a romper un poco más con eso. Justamente dice que, acá dice petraña conceptual, ¿no? Esto de lo cuadrado, de lo conceptual. Los volvemos a sujetos puros de conocimiento o de la verdad, ajeno a los afectos y a los defensores del concepto absoluto. Esto de ajeno a los afectos tiene que ver con lo que nos transmite la historia también, ¿no? Y va a suspender o nos va a quitar esta fuerza interpretativa o esta posibilidad de interpretar. Y esto es lo que realmente, esta fuerza interpretativa de la que habla Nietzsche, es la que nos da la posibilidad de poder entender más allá de lo primero que nos dicen. ¿Tá? Por eso, a ver, si existiera una sola historia, entonces habría un solo libro de la historia de cada cosa. En realidad, si googleamos, ponemos historia de la psicología, nos van a aparecer millones. Y es necesario y está bueno que pase eso también. De hecho, vamos a ver, acá habla más de historias recurrentes, ya empiezan Nietzsche y Foucault a criticarlo más, y después el segundo texto, que la idea era empezarlo hoy, pero vamos a ver si nos da el tiempo, ya que empezamos más tarde, va a ser la historia crítica de la psicología. ¿Ese la pudieron ver? Bueno, Leo me dijo que lo leyó para la última vez que lo dio. ¿Viste algo de historia crítica de Rose, Lucas? No, no, no. Bien, habíamos hablado también la clase pasada de cómo muchos historiadores tratan de buscar a una figura, si se quiere, hasta metafísica, ¿no? Como una historia metafísica de, bueno, esta persona es la más influyente en esta etapa de la historia, ¿no? En esta situación y en este contexto. Y acá en realidad Nietzsche, bien lo dice acá, se contrapone a esta historia metafísica porque va a querer romper con todo eso, ya que esta historia metafísica va a buscar como una verdad absoluta, fuera de tiempo, como sin esa posibilidad de interpretación. Entonces, de alguna manera lo que busca es romper con todo eso. Más adelante dice que él lo que hace es de alguna manera empezar a dividir, ¿no? Acá dice, destruir esa totalidad, o sea, esa historia que está como legitimada, ¿no? Aceptada por todas las personas, dividir y trozar. Y la idea de esto es que si tomamos como lo plantea Nietzsche, en primera instancia, vamos a poder romper esa historia y lo vamos a poder contar en cualquier otro momento, uniendo todo eso y poniendo nuestra interpretación en juego. Entonces, lo primero, me parece que es no tomar la subjetividad de otro, sino tratar de mantener la interpretación de cada uno. ¿Vos tenés en tu resumen, Lucas, algo que tenga que ver con eso? Con esto de destruir lo objetivo o descubrir o destruir esta totalidad de la que habla anteriormente. ¿Qué tenés sobre esta primera parte? No, de eso no tengo nada. Tengo más que nada la parte de que no hemos llegado, me parece, de la genealogía. ¿Está? Sí, más adelante está. Y más adelante, pues, sí, sí. Bien, Y la claro. razón y la moral y demás. Claro, acá son como 15 páginas. En el resumen Claro. que yo les da, en la presentación que ya les subí, está más chiquito, digamos. Acá como estamos en el texto, vamos a ver como más en detalle. ¿Tá? Después dice, esta es una cita de otro autor, ¿no? Beine, que lo habíamos dado también anteriormente en la otra clase. Dice la posibilidad de descender, atender a lo pequeño, subvertir la mirada, que esto de atender a lo pequeño también hace a, bueno, rebusquemos un poco y no nos quedemos con esa primera historia eh, armada y supuestamente objetiva, ¿no? Sino empezar a raspar un poco más ahí. Y a la vez reconoce que la historia, y va a traer como muchas metáforas, ¿no? Entonces dice que la historia es un palacio cuya extensión nunca descubrimos enteramente. ¿Por qué? Porque si empezamos a romperlo, van a empezar a salir cosas diferentes según también quién sea el historiador. ¿Se acuerdan que hacíamos el ejemplo de quién cuenta qué historia, ¿no? Si hablamos, no sé, de la historia de la psicología o de la formación en 2024, cada uno de ustedes va a contar historias diferentes. Entonces después dice, las historias son relatos de acontecimientos que se seleccionan hechos, se simplifican y se organizan, y esta síntesis es tan espontánea como la memoria de evocar eventos pasados. Acá también está citado Beine, pero está dentro de lo que va a plantear Foucault. Acuérdense de esto también. La mayor crítica que hace Foucault a la historia que se viene contando, digamos, o a las historias recurrentes, es que tiene muchos fundamentos metafísicos, ¿no? Que estos fundamentos metafísicos son los más reconocidos y los que están legitimados. ¿Se acuerdan a qué nos referíamos cuando hablábamos de algo legitimado? Ya sea de la psicología o de cualquier otra cosa. ¿Cómo lo entienden ustedes? Yo lo entiendo como está aprobado por la ciencia.
Sí, y también creíble, Ahí va. ¿no? Algo legitimado es bueno. Como muchas personas repiten lo mismo, entonces esta es la verdad. Y entonces la invitación de Nietzsche y de Foucault es a romper con eso y no tomarlo como algo verdadero a todo lo que leemos, por más que esté más que tenga mucha antigüedad. Es como, bueno, a qué, cómo ponemos o cómo movemos los discursos de las personas, por ejemplo. Si vamos a un, no sé, a un debate, ¿no? Entonces hay una persona que tiene 70 años y habla de un tema y la otra persona habla del mismo tema pero tiene 20. Bueno, como socialmente o culturalmente legitimamos más la palabra del viejo generalmente, ¿no? Porque tiene más experiencia. Entonces, por más que estemos de acuerdo con el joven, hay algo que nos tira para el lado de ver todo eso. Nosotros acá, si nos paramos en lo que viene diciendo Nietzsche hasta el momento, es, bueno, nos quedamos con lo que dice este joven, más que nada. Después, esta parte también es importante, que capaz que es lo que tiene Lucas, que es, bueno, cómo toma la genealogía Nietzsche, ¿no? Y dice que él lo trae como una propuesta histórica y filosófica, la parte filosófica como esto de ir más allá y hacerse muchas preguntas, ¿no? Que vincula, no solamente habla de contar una historia recurrente, sino es vincular el presente, el pasado, la actualidad, o sea, lo que está pasando ahora en este momento, y el origen de una manera vívida. Una manera vívida es como la posibilidad de contarlo como si estuviéramos dentro de esa situación, si se quiere, ¿no? Por eso dice que la genealogía es en primer lugar actualidad, y cita a otra persona acá. Em, Esto de vincular el presente, el pasado y la actualidad es una parte que probablemente también esté en el examen, no sé si se acuerdan, pero está como, lo tengo ahí en mente como que es una pregunta de examen, que capaz que se lo pueden dibujar, ¿no? Si, no sé, si la escriben como falsa, capaz que les dicen, no sé, el pasado y la actualidad. Y en realidad es presente, pasado y actualidad, porque el presente lo toma diferente a la actualidad acá, ¿no? Y no busca tanto tampoco, Nietzsche en este caso, poder buscar respuestas del origen, sino de cómo se está contando en este momento. Así que acuérdense o hagan un paralelismo o hay un punteo de, bueno, Nietzsche está vinculado más con lo que cuenta en la actualidad y qué peso le da a esa historia en la actualidad. Y abajo dice, como suceden las diferentes formas de abordar la historia, que pueden ser las historias recurrentes, por ejemplo, la genealogía surge de la actualidad, de esta actualidad que necesita del pasado para ser comprendida. No podemos explicar algo si no nos basamos en cosas que han sucedido en el pasado, pero poniéndole la interpretación en el presente y en el contexto que estamos actualmente. Pero dice que a diferencia de otras perspectivas historiográficas, como pueden ser las recurrentes, como dijimos, propone que la historia no es el fundamento del presente, sino que lo que vivimos en el presente es resultado de lo histórico. Esto también es muy importante. Nosotros vivimos de cierta manera, sea una situación puntual o algo cultural o algo mucho más grande, debido a cómo se viene dando la historia. Por eso también la importancia de estudiar la historia de la psicología, por más que sea un embole muchas veces. Pero necesitamos un poco saber, más que nada a partir del tercer módulo, ¿no? Cómo se fueron gestando ciertas cosas, como por ejemplo el plan de estudio, para nosotros llegar ahora y decir, tiene sentido tener tal y tal materia, que hasta ahora a veces parece como más difícil. Van más o menos ahí siguiéndome, lo tienen que leer varias veces y seguir como profundizando, ¿no? Sí, sí, sí. Es bastante entreverado y hay muchos Sí, conceptos diferentes, pero cualquier cosa me paran, eso que dijiste básicamente son los puntos que había Sí, puesto. Así que así tal cual, si querés te lo leo, pero son Tranqui, básicamente lo tranqui, mismo. la idea era intercambiar, no era de que te pongas tipo Sí, sí, correa, porque no está bueno tampoco. Pero sí, eso, si vos ves que yo me salteo algo y a vos te parece importante, lo vamos conversando. Porque claro, hay mucha metáfora como que va hacia lo mismo, ¿no? Entonces a veces es como medio repetitivo el texto. sí, sí. Pero si lo podemos contar de diferentes maneras, tal vez queda hasta mejor en nuestra memoria, ¿no? Bien, dice, esta perspectiva se enfrenta a aquellas propuestas que suponen la existencia de valores universales y propone la historización de esos valores, como por ejemplo la razón, la moral, son algunos objetos de lo que estudió Nietzsche para mostrar que no son algo dado y naturales, o sea, no podemos hablar de un concepto de razón o de moral, sino que si hablamos o lo planteamos como decíamos antes, va a tener un peso en la actualidad. Entonces, la razón, la moral de 1900 no es la misma moral que a partir del 2000, por ejemplo.
Bueno, sino que son consecuencia de procesos históricos de producción y de desarrollo. De producción y desarrollo puede tener que ver mucho con la base económica de las sociedades, ¿no? En este sentido, la genealogía para Nietzsche también es crítica. La crítica debe abordar las condiciones de ciertos valores morales que se convirtieron en tales y también el valor de esos valores. Bueno, acá es como, como un poema, ¿no? Pero quédense con lo anterior, que es esto, es eh, Nietzsche, para poder hacer una crítica de todo esto, estudia diferentes conceptos filosóficos para mostrar que no hay algo dado y que no podemos decir la moral es esto y la razón es aquello. La moral en cierto momento histórico es concebida de una manera, la razón en cierto momento histórico de otra. Y a veces en el mismo momento histórico, en diferentes lugares del mundo, también se conceptualiza diferente. Bien, otro concepto acá importante, dice, la genealogía nos permite comprender cómo se llega a ser lo que es. Lo mismo decíamos de la psicología recién, ¿no? Podemos entender por qué hoy se habla de la psicología en estos términos si conocemos la historia, mostrándonos que todo tiene una historia y que en ella reside la verdad genealógica. No se trata de la búsqueda de un origen, como les decía hoy, sino de seguir su posterior desarrollo. Cómo se da todo y no solamente el origen. Si nos quedamos solo en el origen, estamos en esa historia validada o legitimada que hablábamos hoy. Bien, acá ya viene a discutir con Foucault de alguna manera. Discutir, digo, en el sentido de que viene a traer nuevos conceptos, ¿no? Dice que Foucault va a retomar estos planteos y dice que existen otros conceptos a diferencia de origen que señalan mejor la manera del objeto de la genealogía. Entonces, acá eso es importante. Nietzsche, para cuestionar las historias recurrentes de las que veníamos hablando, va a traer el concepto de origen, ¿no? Y como objeto de la genealogía. Y Foucault va a traer el concepto de procedencia. Y dice, el concepto de procedencia no remite a la semejanza o identidad primigenia, identidad primaria, ¿no? Sino a los innumerables comienzos. O sea, que si vamos a procedencia, lo primero que podemos decir es, no podemos marcar un origen, no podemos decir a partir de este momento o en este momento empezó a gestarse eso, sino que va a tener innumerables comienzos. En Europa, tal crisis comenzó de cierta manera, en América comenzó de otra manera. ¿Tá? Después dice, proliferación de acontecimientos, algo proliferado es salpicado, ¿no? Como por varios lugares, como dispersión también, diferentes, como habíamos dicho recién, continentes, e imperfecciones del pasado. No opera como un fundamento, como las historias de antes, que eran como, antes me refiero a los conceptos anteriores, ¿no? A Nietzsche, que lo tomaban como fundamental o objetivo, sino que al contrario dice, agita lo que se percibía inmóvil, ¿no? Algo que era la única forma de contar algo, bueno, en este caso lo trae como, bueno, se agita eso y se fragmenta lo que se parecía unido. Entonces esto, nos queda como el concepto de movimiento, ¿no? O sea que la procedencia, diferentes comienzos, dispersión de estos acontecimientos y el concepto de movilidad, que sería lo contrario a lo inmóvil de las historias recurrentes. Se van haciendo un punteíto, chicos, para después, cuando vuelvan a estudiar, pueden seguir entendiendo. Sí. Decime. No, no, que sí, que sí. Acuérdense que este texto es escrito por los profesores, entonces a veces cuando habla desde nuestra perspectiva, a mí me pasaba con las primeras veces que leía el texto, digo, pero ¿para quién es que está hablando acá? Acá, por ejemplo, dice, siguiendo este planteo de nuestra perspectiva, y está en la cátedra, son quienes escriben, ¿está? Dice, no pretendemos ubicar o definir el surgimiento de la psicología en Uruguay o el origen de las prácticas de la psicología, de que ya planteamos su heterogeneidad, sino trazar las derivas de un saber de manera dispersa y discontinua. Ellos marcan, digamos, la diferencia en, bueno, reconocemos que hay un montón de historias recurrentes y reconocemos las historias críticas también. Bien, me estoy repasando porque no tiene mucho. Bien, arqueología y genealogía. ¿Alguien sabe qué es la arqueología? Así a grandes rasgos, ¿qué le suena? No es algo de lo que... No hay muchos profesionales acá en Uruguay que trabajen en arqueología. ¿Qué evento
o qué sucesos se dieron en Uruguay que necesitaron de arqueólogos para poder contar la historia. A ver si se acuerdan. Es muy conocido, lo han hablado un montón seguramente. Yo no me doy cuenta. Empieza con la D. Un proceso histórico que vivimos en Uruguay no hace mucho tiempo. La dictadura. La dictadura. Para escribir, hacer la historiografía, ¿no? La historiografía era la forma de... O todo lo que está detrás de la escritura de una historia. Ahí trabajaron, y sí, seguramente seguirán trabajando arqueólogos, que son los profesionales que buscan, mejor dicho, para escribir la historia de la humanidad, buscan material. Y en este caso puede ser material humano, ¿no? O, bueno, documentos, relatos, hace como toda esa conjunción. Foucault va a empezar a estudiar desde la arqueología y para después generar su concepto de genealogía. ¿Tá? Capaz que, déjame ver si queda mejor ir al punteo de acá. Yo estoy medio entreverado con el concepto de genealogía. ¿Qué era? Si me lo podés decir así con tus palabras. Con mis palabras. Habíamos hablado que podemos diferenciar, para entender capaz que diferenciar las historias recurrentes de la genealogía. Las historias recurrentes vendría a ser cómo cualquier actor que haya vivido o no en cierto momento histórico hace un cuento sobre eso, ¿no? Sí. Hace un relato. Sin embargo, la genealogía, desde esta perspectiva más crítica, no busca solamente el origen de las cosas, sino que dice, bueno, necesitamos trabajar genealógicamente para poder entender el presente. Entonces no nos quedamos solamente con contar el pasado, sino entender el presente. Ahí está, me parece, la diferencia. Bien. Y ahí a través de la diferencia entender que son relatos que le dan sentido a lo que pasa actualmente. Eso sería genealogía. Es como más de la actualidad, entonces. Claro, presente, actualidad, dar respuestas a lo que pasa ahora, no quedarnos con el origen, sino con todo lo que deriva de ello. Bien, bien. ¿No? Ahora, obviamente que puede quedar como salpicado porque, bueno, uno dice una cosa, otro dice la otra. Recién, lo que hablamos de genealogía tiene que ver con Nietzsche. Pero Foucault va a tomar cómo arranca Nietzsche con todo esto para seguir él agregando cosas. Como este otro concepto que hablamos recién, ya les abro acá de nuevo, a ustedes también. Marcamos la diferencia de concepto. Denme un segundito. Acá. Nietzsche hablaba de origen como el objeto de la genealogía y Foucault va a agregar procedencia, ¿tá? Que era esto que decíamos, bueno, va a decir que hay un montón de comienzos diferentes y nos quedamos solamente en las historias recurrentes, va a decir, bueno, tal suceso pasó tal día, tal hora, en tal lugar. Y sin embargo, todo lo que es genealógico, los estudios genealógicos, van a considerar que hay un montón de comienzos en diferentes lugares y con diferentes fundamentos. No va a ser una historia única. ¿Está? ¿Mejoró ahí? Sí, sí, sí. Estoy viendo si seguir con esta parte o ir directo al punteo que tengo. Déjenme ver. Sí, acá más o menos cuenta. Vamos acá, seguimos con la misma modalidad. Así ustedes cuando vayan al texto pueden, que seguramente Lucas vaya a leer el texto original ahora que lo vio, que no es tan malo el texto original. Tenemos hasta la fotito acá del pelado y todo. Sí. Ya veo con el original ya está. Pero nada, yo juego con esto de los resúmenes porque, ¿qué pasa? A la hora de hacer el resumen uno también se obliga a leer, ¿no? Si vos haces tus propios resúmenes, sabés que mínimo 3 veces tenés que leer el texto. Primero para hacer una pincelada y saber de qué va. Después la segunda leída, ya sacando conceptos principales, ¿no? No sé, decir origen, genealogía, historiografía, no sé qué. Y después recién escribir el resumen. Cuando agarras un resumen, agarras el proceso terminado de otra persona que lo leyó. Por eso. Pero, está, tranqui. Por lo menos algo es algo. Y además que más o menos coincidía con el texto, por lo que vimos recién. Así que, Sí, en eso sí. Era lo mismo, básicamente.
Decíamos que Foucault va a tomar y va a empezar a discutir de alguna manera lo que venía diciendo Nietzsche y va a agregar sus propios conceptos, ¿no? También creo que hay una pregunta, igual tranqui porque preguntas vamos a practicar, pero me quedan resonando mucho algunas que se repiten año a año. Y es esta parte de que dice, se propuso introducir en la base de su pensamiento, Michel Foucault, 3 componentes: el azar, el discontinuo y la materialidad. Ahora lo vamos a ir viendo paso por paso. Dice que se da un triple peligro que cierta forma de historia pretende conjurar refiriendo al desarrollo continuo de una necesidad ideal. En base a estos principios, el azar, la parte discontinua y la materialidad, propuso analizar 2 conjuntos. Por un lado, el conjunto crítico, es todo lo que venimos hablando ahora, y por otro lado, el conjunto genealógico, que toma 3 principios. Entonces, si nos quedamos con lo primero que él estudiaba, digamos, al principio de la genealogía, se quedaba con que uno iba a tomar una historia al azar, que iba a ser un discontinuo y que iba a tener como diferente materia. Materia me refiero a diferentes puntos de vista. Ahora va a plantear, desde este discurso más, o un conjunto, como dice acá, genealógico, va a tomar discursos que son discontinuos, donde hay especificidad y donde hay exterioridad. Y sigue explicando lo siguiente. De los 3, el primero, o sea, la discontinuidad, propone tomar a los discursos como prácticas discontinuas que pueden cruzarse, solaparse y excluirse. Después dice, de la segunda, que es la especificidad, refiere a que el discurso es lo que es. No hay un trasfondo a descifrar, como bueno, en las historias recurrentes que tal vez había mucho de, mucho metafórico, mucho mito, ¿no? Y había que descifrar el discurso. Acá, él habla de que cuando se cuenta una historia desde la base genealógica, se va directo al grano, digamos, ¿no? Por eso dice, no hay un trasfondo a descifrar. ¿Se va entendiendo estos 3 conceptos? Sí, más o menos, está medio Sí, está medio complicado. Sí, yo estoy medio entreverado. Está. Y la exterioridad dice, dirigirse sobre lo que hace posible la aparición de estos discursos. En esto de la exterioridad es lo que muestra directamente. Vamos a dar más adelante a ver si lo explica más. O en mi resumencito. Primero, azar, discontinuidad y materialidad, eso ya lo dijimos. Y a ver dónde plantea lo otro. No, no lo plantea acá en el texto, en la presentación que tengo yo. Ay, perdí. Acá. Vamos de nuevo. En la base de su pensamiento, cuando él empieza a trabajar de alguna manera en crear como esta forma de estudiar la historia, se va a basar en que uno toma un concepto o un relato al azar. ¿Saben lo que es el azar? Sí. Como bueno, Sí, lo que surja, no Sí, hay sí. un pienso detrás. Está. Lo discontinuo, o sea, no considerando que un suceso va detrás de otro, y la materialidad según lo que vaya a estudiar. Y después dice, en base a estos principios se pudo analizar 2 conjuntos. El conjunto crítico, que se refiere a los discursos, o sea, a esto anterior que hablamos, el discurso del azar, el discontinuo y la materialidad. Y después habla del conjunto genealógico, que va a tomar los principios de discontinuidad, especificidad y exterioridad. Entonces, a la hora de contar una historia tomando ciertos discursos, va a entender que los discursos van a poder cruzarse, solaparse y excluirse, no va a ser algo determinado. Después, la parte de especificidad dice, la segunda, o sea, la especificidad refiere a que el discurso es lo que es y no hay un trasfondo. Cuando hablamos de historias recurrentes, que es lo que hablamos en la clase pasada, que es lo primero que está en el texto, que lo van a leer cuando vean todo junto, había mucho esto de la historia de los santos, ¿no? Había como una parte metafísica en el hablar, se hablaba mucho en metáforas, en mitos, y acá lo que dice es que se da, a la hora de contar desde la genealogía, se va a tomar, ¿cómo es que dice acá? Se va a tomar el discurso como lo que es y no hay un trasfondo a descifrar.
¿Hasta ahí vamos bien? Sí, yo me entrevero cuando entra la parte de esa discontinuidad, especificidad y exterioridad. Son los tres principios que él trae para explicar cómo él entiende el estudio genealógico de la historia. Y Capaz que los tres ahora, primeros, el azar, discontinuidad y lo material, ¿eso qué sería? lo primero es, cuando él empieza a estudiar o sea, y empieza a criticar, toma esos tres puntos como, bueno, es necesario tomar el azar, como era que decía acá, azar, tomarlo como discontinuo y la materialidad. Y ahora él, cuando hace esta nueva teoría, si se quiere, de el conjunto genealógico, cambia esos conceptos. O sea, Ahí va. el azar, lo discontinuo y la materialidad lo cambia por considerar los discursos discontinuos, considerar la especificidad de cada discurso y no que se habla como metafóricamente, y entender que hay una exterioridad en eso y no solamente es lo que la afectividad de quien lo cuenta, sino lo que puede manifestar realmente con sus palabras. Bien, 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 bien. Vamos a ver más adelante a ver si lo trae de nuevo. Sigo acá leyendo y vamos viendo. Estas dos formas de abordaje no son separadas. La crítica analiza los procesos de rarefacción, lo raro, lo que llama la atención, pero también el reagrupamiento y la unificación de los discursos. Y la genealogía estudia esta formación dispersa, discontinua y regular a la vez. Nombra a dos autores más y dice la relación entre arqueología y genealogía. ¿Se acuerdan que yo les comenté que él comenzaba estos estudios históricos a través del trabajo de la arqueología y después va a tomar a la genealogía porque entiende que logra llegar mucho más profundo a entender el presente? Por eso dice, la relación entre arqueología y genealogía irá cambiando en su equilibrio, de manera que esta última, o sea, la genealogía, irá volviéndose más importante en el trabajo sobre la historia. Porque justamente la arqueología nos da información concreta de lo que pasó, por eso les traía el ejemplo de la dictadura, pero después para dar sentido a por qué hoy hablamos de esta forma de la dictadura, es que necesita un estudio más sociohistórico, si se quiere. Y ahí aparece, necesita de la genealogía. Después dice, de todas formas, en estos primeros momentos de los estudios de Foucault, la arqueología permite visualizar en lo que se presenta como un despliegue continuo de significados. Estos huesos que pueden encontrar, documentos y ciertos relatos. La presencia de formaciones discursivas discontinuas y con esto aclarece la arbitrariedad del horizonte hermenéutico. Algo que, a ver, esclarecer la arbitrariedad sería como esto que hablamos hoy de estas historias legitimadas. Es arbitrario porque de alguna manera nosotros lo legitimamos y solamente nos quedamos con esa parte. La arbitrariedad es como quedarse con una parte de las cosas y no poder verlo en su integralidad, si se quiere, como con ojos o con lentes más amplios. ¿Se entendió esa parte de la arbitrariedad? Sí. No. ¿Y el horizonte hermenéutico, eso? La hermenéutica es como esto, ¿cómo decirles? Eh, es una forma de estudiar la historia o un objeto de estudio que le vamos a considerar desde varios aspectos. No sé, estudiar algo hermenéuticamente es estudiarlo desde la historia, desde la sociología, desde la psicología, cómo afecta, Claro. no sé, a la sociedad, cómo afecta en lo político, todo eso. Es como arbitrariedad en un montón de aspectos diferentes. Sí, sí, sí. Un concepto que lo van a trabajar probablemente más adelante cuando den metodología de la investigación. Van a ver Bien. técnicas hermenéuticas, ¿les suena? Sí. Van a dar técnicas hermenéuticas y tal vez se acuerden de esta parte. Cuando hablábamos recién de cómo él primero empezó a estudiar en arqueología y después pasa a la genealogía, dice que estas discontinuidades, esto que queda de la genealogía, digamos, perdón, de la arqueología, discontinuidades, rarezas, pequeños acontecimientos, mínimos cambios, eso va a tomar la genealogía para poder explicar por qué las cosas son como son hoy. No se va a quedar con grandes descubrimientos, sino con todo lo demás. Los grandes descubrimientos van a quedar contados de una manera más de relato recurrente o de historia recurrente. Pero la genealogía que Foucault trae es más para ir a lo más pequeño, como dice acá. ¿Ah? Bueno, esto es más o menos otro concepto de lo mismo.
Dice que Foucault nombra la genealogía como una forma de historia que puede explicar la constitución de conocimientos, discursos, dominio de objetos, etc., sin tener que hacer referencia a un sujeto que es o trascendental, que es o fue, capaz dice acá, no, trascendental en relación con el campo de los acontecimientos, ocurre en su vacío de igualdad a través del curso de la historia. Hoy decíamos que las historias recurrentes son legitimadas y que también hay mucho de mostrar o nombrar personas importantes en esa historia. Y acá, tanto Nietzsche como Foucault no ponen a nadie allá arriba, no le dan a un sujeto un valor más importante que otro, ¿no? Se escucha, digamos, como todas las perspectivas, que ahora les voy a contar una anécdota que igual acá está nombrado, de algo que hacía Foucault para entender todo esto, y van a entender por qué también él no van a enfatizar un solo sujeto, sino que van a escuchar a muchas partes de las personas que viven esa historia. Ahora les explico bien y van a entender. Bueno, acá viene justo. ¿Ustedes han visto, capaz en alguna clase de facultad, las tareas que hacía o las investigaciones que hacía Foucault en el asilo y en la prisión? ¿Les suena? No, nunca lo vi. Foucault estudia mucho, No. Foucault estudia mucho el concepto de poder, ¿no? Todo vinculado a las fuerzas de poder. Que a grandes rasgos, las fuerzas de poder, no las relaciones de poder. A ver, pensemos. Si yo les digo a ustedes, ¿dónde está el poder en la facultad, por ejemplo? ¿A dónde lo vemos? En Bedelía o en Gremio, no sé. Sí. O sea, ¿y quién sería ahí quien no tiene el poder ante Bedelías, por ejemplo? Los estudiantes. Nosotros. Ahí va. Bueno, ahí es una relación de poder, porque uno va, voy a pedir una escolaridad, pero no sé si estará abierto, bueno, voy a ver si me atienden, no sé qué. Y uno está necesitando de ese otro, y ese otro ejerce poder. De hecho, a veces se da como hasta ciertos maltratos de estos lugares con más poder. No sé, si vamos a las relaciones más básicas, cuando somos chicos y tenemos un padre o una madre, un tutor que nos mande, ahí es la figura de poder más importante también. No sé, los gobiernos también son sujetos de poder. Entonces, lo que hacía Foucault, para no enfatizar o no escuchar, él decía que no le gustaba escuchar los relatos de las grandes instituciones. Entonces, en vez de él querer investigar e ir a entrevistar, no sé, al director de una cárcel, ¿qué hacía? Hablaba con las propias personas que estaban presas. ¿Ah? Después del asilo también. Y también estudiaba mucho los hospitales psiquiátricos. Para eso, ¿con quién hablaba? Entonces, no iba. Con la gente que estaba internada ahí. Exacto. El relato que a él le interesaba para poder construir esta genealogía de, bueno, él tiene un libro que es La historia de la locura, por ejemplo. Ahí está, él no dice la historia de la locura porque yo pienso que la locura es esto, no, él lo vivió con los verdaderos locos, ¿no? O él los vivió con estas personas que estaban internadas. Lo mismo con la prisión. Pero más allá de querer saber cómo vivían y toda esta cuestión como más de entender al humano, él lo hacía porque estudiaba en la base estas relaciones de poder. Y veía cómo, no sé, de repente se daba mucho esto de el médico daba ¿cómo se dice? Un diagnóstico y cómo le costaba un montón al enfermo sacarse ese rótulo. Era como, yo soy el esquizofrénico, ¿no? Entonces él hace como una crítica a todo eso. Bueno, les adelanté un poquito lo que venía acá para que se entienda un poco más. Dice que estos estudios realizados por Foucault, en el asilo, en la prisión, fueron posibles, como él dice, gracias a la aparición de contenidos históricos. Esos contenidos a los que hace mención refiere a bloques de saberes que encontraban presentes pero enmascarados dentro de un conjunto de saberes funcionales o sistemáticos. Incluye lo que se llama saberes sometidos. Saberes sometidos es el saber popular, ¿no? En vez de, como decíamos hoy, ir a los libros o ir a los médicos, él iba al saber popular o el saber de la gente local, dice acá también. A partir de ahí es que él lo empieza a explicar cómo el lugar de la persona que estaba en su misión ahí, ¿no?
Porque hay alguien que ejerce el poder y hay alguien que está en sumisión. Ahí se entiende lo diferente de contar una historia con un relato, un documento, o ir más al lugar, a la actualidad, ¿no? Como decíamos hoy, la diferencia. Ir a donde realmente se estaba contando esa historia presente. ¿Se entendió Sí, se un poco entiende, más sí. ahora? Sí. Sí. Seguimos. El proyecto genealógico de Foucault trata de hacer jugar esos saberes locales o populares contra aquellos saberes legitimados, que son los de las instituciones, ¿no? O sea, el Poder Judicial detrás de las cárceles, el Ministerio de Salud detrás de los hospitales. Estos saberes legitimados que en nombre del conocimiento verdadero intentan filtrarlos y ordenarlos en función de los valores de la ciencia. Esto de filtrar y ordenar es como, bueno, institucionalmente a ellos les conviene mantener legitimado una sola historia. No les conviene que alguien venga a raspar y encontrar otras cosas, ¿no? Esta lucha contra el saber legitimado implica la insurrección, como nuevo nacimiento, de los saberes contra los efectos de poder centralizadores del discurso científico e institucionalizado, lo que les decía anteriormente. ¿Dónde está ese poder, esa palabra, ¿no? Que se le da poder? Es en las instituciones. Sino romper el sometimiento de los saberes históricos y liberarlos. Y dice, las genealogías son muy precisamente anticiencias. ¿Por qué la genealogía es anticiencia? Porque no se va a quedar con que 1 más 1 es 2, o con una ley ¿cómo era? Ay, me sale efecto solo, pero no me sale la otra palabra. Bueno, no sé si me entendieron. Pero es anticiencia porque va a romper con eso cuadrado que viene a traer la ciencia, en todo caso, que es un relato más recurrente y más de una persona que tiene un poder. Sino que acá voy a entrevistar a los enfermos, por ejemplo. Bien, lo que viene a continuación, que es una parte de un texto que se llama Defender la sociedad. Si mal no recuerdo, ahora les comparto igual, Eva. Creo que está el texto completo en otro módulo. Ya les digo. CFP, no. Eva. A Eva entran, sí. Con Eva están familiarizados. Me imagino que sí. Sí, sí. Ahí tienen los textos originales. Le seguía dando palo, ¿viste? Sí, sí, sí. Pará, voy a abrir Eva porque me voy a fijar que capaz que podemos en el segundo módulo ya arrancar con ese. Pará, acá. Compartir esta pestaña. Déjenme chequear una cosita. En el módulo 1 está este y está el de Rose, que es el siguiente. O sea que creo que es en el módulo 2. Es muy fea la página o lo que armaron en el EVA de historia. Horrible. Ahí va, está. En el módulo 2 tenemos un texto, pero voy a abrir para que lo vean, que es defender la sociedad. Y que es este mismo que está citado en este texto. ¿Está? Acá lo vamos, o sea, cuando lo trabajemos en el segundo módulo, vamos a ir directamente a otros conceptos, que no son los mismos que estos, pero sí es necesario que ustedes entiendan esa segunda parte o en ese segundo módulo para entender todo lo anterior. Entonces, lo que yo les recomiendo es, cuando lleguen a esta parte, estamos en la página 21, ahora me fijo bien cuánto falta, estaría bueno que ya leyeran ese segundo texto. ¿Tá? Anótense ahí que se llama Defender la sociedad y está en el segundo módulo. Va a estar conectado ahí con eso. Vamos a ver cómo lo puedo conectar yo, porque en realidad después teníamos que dar Nicolas Rose, para no entreverarnos tanto. Pero veo a ver cómo hice, no me acuerdo bien cómo hice la vez pasada, para este texto. Déjenme chequear a ver cómo podemos seguir acá. Perdón, pensé que estaba compartiendo, pero no.
Mm, Bueno, acá sigue contando un poco de cómo trabaja la genealogía Foucault y cómo lo trabaja Nietzsche. Bueno, esto es importante, me parece también, sobre todo vinculándolo con lo último que hablábamos de esta actividad que hacía Foucault para estudiar todo esto de los hospitales y todo esto, es que dice, el relato Foucaultiano se centra sobre las prácticas y sus historias, en cómo se han constituido ciertas verdades y las luchas sobre estas. Ahí a lo que refiere con luchas de la lucha de poder. Em, que ahora cuando les explicaba lo del poder, caía como en la cuenta de, claro, ustedes si no pueden contextualizar, por ejemplo, de que Foucault estudió mucho las relaciones de poder, capaz que leían acá, bueno, en cómo se han constituido ciertas verdades y la lucha sobre estas, ¿de qué lucha habla si no está hablando de ninguna pelea o de ninguna discusión o de ningún enfrentamiento? Entonces a veces es importante como contextualizar que hay cosas que no, obviamente que se dan acá en muchas materias que no depende de ustedes tampoco, ¿no? Es como, bueno, no tengo por qué saber, estoy en primero, estoy recién arrancando. Y no, seguramente yo tampoco lo sabía cuando estaba estudiando historia de la psicología en primer año, que no sabía ni cómo empezar a leer un texto. Así que nada, les digo porque se van a encontrar con ciertas dificultades, se me llenó de mosquito el vaso, con ciertas dificultades que no solamente depende de ustedes. Sí, obviamente que está bueno, no sé, cuando van a arrancar a leer Nietzsche, Foucault, lo que sea, por lo menos ver en YouTube un videíto que le explique, bueno, quién es, de dónde es, en qué época escribió. No sé, de Foucault está muy bueno porque tiene muchas historias, eh, porque él no era bien recibido en estos lugares, por ejemplo. Él no me acuerdo si era en el hospital psiquiátrico, que él se metió, tipo, ¿cómo se dice cuando te infiltrás? ¿Viste? Se coló. Se coló, ahí va. Se mandó y dijo, bueno. Así que él metió bastante quilombo. Entonces es como, en ese momento no era tan querido, después cuando él empieza a plantear un montón de sus estudios, más que nada la parte más intelectual de las personas, lo empiezan a querer un montón. Por eso lo vamos a ver pila en facultad. Vamos a seguir un poquito acá entonces. Después de esto de que va a contar la historia a partir de ciertas verdades y las luchas sobre estas, dice, esta nueva manera de hacer historia no se especializa sobre el discurso o lo que está oculto en el discurso, sino que considera la misma importancia las condiciones de emergencia de esos discursos, las condiciones o el contexto, ¿no? Dice, la parte oculta del discurso y de la práctica no es separable de la parte que emerge. Tiene todo que ver con un continuo. Hoy hablaba de la continuidad, ¿no? En este sentido, la genealogía, como aspecto central de su metodología, tendrá como foco central las relaciones mutuas entre los sistemas de verdad y las modalidades de poder, el modo en que hay un régimen político de la producción de verdad. El régimen político, hasta ahora, para no entreverarse mucho, quédense con la vinculación con el poder, o con estos ejemplos de instituciones, donde ya hay un régimen o ya hay una normativa. Entonces, el ir a romper con eso genera como movimientos, ¿no? Y genera como otras producciones de verdad, es decir, esa lucha contra lo que está establecido y lo que se vuelve a reescribir, si se quiere. Recién, o sea, al principio, hablábamos de cómo Nietzsche planteaba esto de la necesidad de romper y separar la historia que estaba escrita para poder volver a contarla. Bueno, a eso le sumamos entonces que podemos producir otras verdades y no quedarnos solamente con lo que estaba legitimado, que era lo aceptado socialmente. Seguimos un poquito más. A ver si agrega algo nuevo, porque es todo más o menos lo mismo. Bueno, esto de la sacralización de la historia era lo que hablábamos hoy de esta, ¿cómo es? Poner como, allá, no sé si tengo la palabra sacralización. Sacralización, lo tenía anotado acá como carácter sagrado. Una persona o un sujeto de la historia como carácter sagrado. Que puede ser, no sé, Jesucristo en la historia del universo, por ejemplo. A ver qué más. Ujú.
¿Tenés algo ahí, Lucas, mientras yo voy buscando algo que quieras aportar de lo que tengas en el resumen tuyo? Yo voy a ver qué más podemos agregar. No, básicamente fue ya lo que dijimos. Bien. Ya hablamos. Lo que tengo acá ya lo hablamos. Te sientan las hojitas. Sí, estaba viendo. Bien. Ya, estoy viendo si hay algún otro concepto que podamos abordar. Igual léalo para la próxima, el texto original. Las últimas se pueden marcar ahí, por si no logran conectar con lo que ya dimos ahora. Ujú. Sí, no trae ningún otro concepto nuevo, ya está terminando medio el... Bien, después pisteme. Déjenme ver qué tengo en la PPT. Si lo tengo ya. Bien. Esperen que les cambie acá la pantalla. Y lo damos desde esta presentación. ¿Han cursado epistemología? Sí. Pantalla completa. Sí, tengo que dar el examen. Sí. Ah, les queda el examen, te quedó ahí. El reglamentado. Bien. Bueno, es una... Ay, ¿qué hice? Ay, toqué algo. Bueno, no sé qué hice. Es una materia compleja, epistemología, porque claro, tiene una carga importante de filosofía, ¿no? Oh, sí. Cómo buscar preguntas. Les iba a decir un concepto, esperen un segundito. Claro, yo me veo en la pantalla, pero no puedo ir cambiando. Acá me cambió. No sé qué toqué, chicos. Ah, porque estoy en Canva yo. Ah, mira el calor me hace mal, les digo. Esperen que dejo de compartir y voy de nuevo. Dale, dale. Segunda clase no, primera clase. Partir. Ok, un segundito. Ya vengo yo. Dale. Yo debería agarrar. Ah, voy a agarrar mi botellita de agua también. Que me estoy muriendo calor. ¿Viste? Volví. Ah, pero eso es rápido para el mandado. Una más peleadora. Muy bien. Bien. Episteme y dispositivo es la última parte del texto. ¿Tá? Ustedes cuando después de leer Nietzsche, Foucault, se van a encontrar con esta parte que dice episteme y dispositivos. Y no recuerdo, sinceramente, después nos vamos a fijar cuando ves. Respondamos preguntas. No me acuerdo si se pregunta mucho, pero bueno, por lo menos los leemos juntos y vemos a ver si podemos sacar algún concepto puntual. Estoy haciendo lo mismo que hice hoy. Estoy acá, lo puedo pasar. Sí, ahí puedo pasar. Bien. Ahí va. Acá tengo hasta Foucault. Y voy ahí. Bueno, vamos a ver qué dice sobre episteme. Dice, la noción de episteme es importante en el campo de los estudios históricos. Todo lo que venimos hablando desde la primera clase, que es sobre los estudios históricos o la historiografía. ¿Qué desarrolla Foucault? El autor francés propone una primera definición destacando que en cada cultura, en cada momento, solo hay siempre una episteme que define las condiciones de posibilidad de todo saber, sea que se manifieste en una teoría o que quede silenciosamente investigada en una práctica.
hoy hablábamos de, ¿cómo es? De la importancia que tenía o mejor dicho, cómo la genealogía decía que era importante el momento presente, la actualidad, habíamos dicho, en esa palabra. Entonces acá remarca un poco eso, ¿no? De que en cada momento histórico, cultural, social, va a haber una cierta episteme, una forma de ver las cosas, ¿no? Más abajo dice, por episteme se entiende de hecho el conjunto de las relaciones que puede unir en una época determinada las prácticas discursivas. Prácticas discursivas puede ser, por ejemplo, estos relatos que hablábamos para contar una historia, ¿no? Que dan lugar a unas figuras epistemológicas, a unas ciencias. También, cuando hablamos al comienzo, estábamos hablando de la historia de la ciencia. Después fue echando un poco la historia de la psicología y después seguimos con Nietzsche y con Foucault, que hablaban en general de la ciencia, ¿no? Eventualmente a unos sistemas formalizados o legitimados. El modo según el cual en cada una de las formaciones discursivas se sitúan y se operan los pasos a la epistemologización, a la cientificidad y a la formalización. La epistemología, se los leo acá, que lo tengo en el celular. Hoy decíamos, cuando les pregunté de se habían dado epistemología, es una rama de la filosofía, que va a estudiar en principio la teoría del conocimiento, que puede ser en diferentes momentos sociohistóricos, en qué se basan, o sea, los fundamentos, los métodos, los límites y la validez. ¿Tá? O sea que por ahora pueden quedarse con diferentes formas de conocer sobre algo según el momento dado. ¿Ah? En algún momento, hoy hablábamos de que Foucault utilizaba primero la arqueología y después entendió que le servía para contar historia, le servía más la genealogía y no tanto quedarse con la epistemología, con la arqueología. ¿Tá? Entonces, quédense con esa idea también de una episteme dependiendo del momento social y económico en el que se encuentre, cultural, etc. Bien, más adelante. Ahí. ¿Qué dice? Ahí. Seguimos con la noción de episteme que trae. Dice que esta noción comparte características similares con la noción de dispositivo. Ambos abordan las relaciones entre elementos distribuidos en un espacio topológico. ¿Alguien sabe qué es un espacio? Alguien como si fueran 10, ¿viste? ¿Alguien sabe o saben qué es un espacio topológico? No. No. Por ejemplo, hay profesionales vinculados a la arquitectura y a la ingeniería que son topógrafos. Y lo que buscan es un punto específico en la Tierra. Por ejemplo, no sé, para buscar las bases más, ¿cómo se dice? Más seguras para hacer un edificio, por ejemplo. Por eso estos conceptos tienen que ponerlos en contexto de lo que estamos leyendo, ¿no? Vuelvo a leer, dice, la noción de episteme y la noción de dispositivo abordan las relaciones entre los elementos distribuidos en un espacio topográfico. Elementos distribuidos en un espacio topográfico. Acá no estamos hablando de la Tierra, como es la topografía. Estamos hablando de, por ejemplo, dice, espacios que se definen por las posiciones y funciones de los elementos que las componen, lo que nos lleva a una segunda característica compartida que refiere a la heterogeneidad de los elementos que estructuran esta red. Si vamos a vincularlo con lo que venimos hablando, podemos decir, a ver, un espacio topográfico puede ser la sociedad, ¿no? Sociedad uruguaya. Entonces, dentro de ese espacio topográfico va a tener diferentes posiciones o elementos. Y puede ser, bueno, podemos estudiar la sociedad uruguaya desde la economía. Podemos estudiar la sociedad uruguaya desde la sociología. Podemos estudiarlo desde la psicología. Podemos estudiarlo, bueno. Entonces, el espacio topográfico es como todo un concepto grande y que se puede después dividir en diferentes aspectos. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, se entiende. Está. Después dice, será la noción de dispositivo o de temática, ¿no? La que se transformará en el instrumento de análisis genealógico, abordando los dominios que Foucault fue articulando en sus estudios. Los dominios que trae Foucault, que capaz, no sé si lo nombramos hoy en el texto, pero si no después lo vamos a volver a ver cuando respondamos preguntas, es saber, poder y subjetividad. Subjetividad lo nombramos varias veces. Él propone un estudio genealógico sin
perder de vista la subjetividad, porque si no nos quedamos con eso escrito, ¿no? Después, lo del poder lo hablamos, cuando trata de salirse del conocimiento legitimado y poder dar lugar a la interpretación, para sacarle justamente el poder a esas relaciones donde siempre uno va a tener la razón o la verdad. ¿Ah? Y después el saber como la parte más, ¿cómo les puedo decir? Saber como en el conocimiento, ¿no? Si estamos hablando, no sé, la historia de la psicología, el saber está en estos actores dentro de la psicología, por ejemplo. Entonces, marca como, bueno, tener en cuenta estos puntos, ¿no? Para el análisis. El saber, quién vamos a tomar como sujetos del saber, poder, las instituciones, por ejemplo, y no perder de vista la subjetividad. Vamos a ver qué dice más adelante, a ver si aclara un poco más. Esta noción permite abordar procesos históricos a partir de ciertas ideas generales presentes en la perspectiva genealógica de la historia. La heterogeneidad de elementos que componen el espacio del dispositivo, hoy ya hablaba de lo heterogéneo que son, por ejemplo, las temáticas que trabajamos en psicología, ¿no? Mantienen una relación histórica que se transforma en el tiempo, que es, a su vez, atravesada por relaciones de poder y pone en marcha procesos de subjetivación. No sé, ahora se me ocurre ¿cómo es? Un ejemplo que tiene que ver con esto de, ¿cómo decirle? Bueno, primero, cómo va transformándose en el tiempo la forma en la que vemos las cosas y cómo se atraviesan las relaciones de poder. No sé, se me ocurre el ejemplo de el tema de la salud mental, ¿no? Se viene como hablando un montón, desde cierto momento histórico hasta esta parte, de la importancia, ¿no? de la salud mental. Sin embargo, hay ciertas relaciones de poder que puede ser de repente desde ¿cómo es? Desde los gobiernos, no me sale la palabra igual, lo que quiero decir. El Estado. Desde el Estado, que uno capaz que dice, capaz que ustedes como estudiantes de psicología se lo plantean. Che, si joden con que es tan importante hablar de salud mental y acceder a la salud mental. Y decimos, ¿por qué demoran en conseguir una fecha para un psiquiatra 3 meses? ¿No les parece raro eso? Y sí, es medio raro. No. Y sí. Pero ahí o sea, podemos estar hablando un montón de esto y tendríamos que hacer un estudio científico, ¿no? Pero se me ocurre esto porque es algo muy de la actualidad y pone en ejemplo esto, ¿no? De cómo en realidad hay una situación muy concreta, pero estas relaciones de poder, que en este caso traigo el Estado, puede hacer que en realidad no funcione de la manera que debería funcionar. Y hay, bueno, no sé, hay diferentes factores. Yo creo que el principal es el económico. Es donde ponemos la plata. Y capaz conviene más hacer una operación de columna que cobra no sé cuántos millones que dar un espacio psicológico. O sea, por decirles algo, ¿no? Justo estoy mirando una serie de médicos, que es en Estados Unidos igual, ¿no? Pero hacen como ciertas críticas hacia el sistema de salud y literalmente que a veces operan a la gente cuando la tengan que operar para cobrar. Entonces, si traemos de ejemplo, de eso tengo un montón probablemente. Bien, seguimos un poquito. La idea de Foucault sobre el poder es que no está solo en manos de unas pocas personas importantes, sino que está en todas las partes, en todas las relaciones de fuerza que existen en la sociedad. Obviamente hablamos de Estado y no hablamos del presidente y del vicepresidente. Hablamos del Estado como amplio, ¿no? Está en todas partes, en todas las relaciones de fuerza que existen en la sociedad. Estas relaciones de fuerza se manifiestan en cómo la gente se trata entre sí y en las organizaciones que forman. El poder se ejerce a través de luchas constantes entre estas fuerzas que pueden fortalecerse, cambiar o incluso invertirse. Estas fuerzas se apoyan mutuamente formando sistemas, pero también pueden enfrentarse entre sí. Además, hay estrategias que hacen que estas fuerzas sean efectivas y esto se va reflejado en las instituciones gubernamentales, las leyes, las influencias dominantes. Acá donde dice estas relaciones de fuerza se manifiestan en cómo la gente se trata entre sí en las organizaciones que forman, una relación de poder que hoy no nombrábamos es la del empleado y el jefe. El dueño de la empresa, el empresario, y el empleado.
acá es algo que lo podemos ver siempre, ¿no? Como uno entrega la fuerza de trabajo, que vale un montón, pero cobramos 2 pesos. O sea, el empleador hace un montón de dinero con esa fuerza de trabajo, pero la retribución hacia el trabajador es muy baja. ¿Se entiende ahí la relación de poder? Sí. Había una palabra para eso que no me acuerdo cómo era. ¿El plusvalor? Plusvalía, eso. Ahí va. Plusvalía, algo de eso era Sí, así. el plusvalor que ponemos las personas, ¿no? O sea, ellos venden ese plusvalor, que es Claro. la materia prima con la fuerza de trabajo del trabajador. Sí, 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 sí. Es un concepto muy sociológico, ¿no? Hoy ya nombrábamos anteriormente el concepto de sujeto, saber y poder como dominios que va a traer Foucault. Dice que, bueno, están en los estudios genealógicos de Foucault, práctica historiadora que contiene la relación entre la actualidad y la historia. Acuérdense mucho de la palabra actualidad que vieron que está en toda la parte de Foucault, y que lo llevan a convertir la pregunta sobre el presente en una ontología histórica de nosotros mismos. No me acuerdo qué era ontología. Ontología. Ontología en Foucault. Bueno, eso es otra cosa. Pará. Yo ahora, no sé si les conté la otra vez, que estoy estudiando sociología, profesorado. Y claro, me pasa que voy a buscar conceptos puntuales, como, no sé, esto, ontología, que no me acuerdo qué es, y hay que buscarlo por autor, porque, no sé, hoy hablábamos de espacio topológico, y yo se lo expliqué como lo que yo sé de la parte de arquitectura. Pero en realidad quería decir otra cosa. Bueno, ustedes cuando busquen un concepto, traten de hacer este ejercicio de, bueno, ontología en Foucault, ontología en Nietzsche, ¿no? Eso es un tips que les puede servir para otras materias. Dice, Michel Foucault propuso una ontología histórica como fundamento epistemológico. Se considera el núcleo de un método original, para situar la especificidad de una perspectiva analítica. Bueno, a ver si lo entendemos ahora. Yo no me acordaba que era ontología para nada. ¿Alguien sabe? Porque capaz que yo no le pregunté a ustedes, capaz que sabían. No, Palabra ontología en este contexto, como medio. ¿Dónde estás? Acá. Ahí volví. Ah, porque ustedes estaban viendo la pantalla. ¿Dónde me quedé? Acá. Esta ontología histórica recorre 3 líneas. La primera vinculada a la verdad, a través de la cual nos constituimos en sujetos de conocimiento. Bueno, ¿por qué nos constituimos como objeto de conocimientos a través de la verdad? Por esos, a ver, por ejemplo, en la educación, está muy legitimado lo que nos van a enseñar, ¿no? No es que la maestra elige todos los días qué le enseño a los niños hoy. Es algo que está estipulado porque hay en cierto punto, eso está legitimado y eso tiene un pienso detrás que quiere generar algo, ¿no? Entonces, en algún punto, ¿cómo es? Acá. Dice, la verdad a través de la cual nos constituimos en sujeto de conocimiento es a partir de ahí. Piénsenlo en toda la etapa estudiantil, ¿no? Pero que empieza en la escuela. Nos formamos sujeto de conocimiento de acuerdo a lo que la sociedad quiere que sepamos en ese momento. La segunda sobre el poder y el modo en que nos constituimos en sujetos que actúan sobre otros. Poder, como hablamos hoy, ¿no? Relaciones de fuerza, sujetos de poder, bueno, eso. Relaciones de poder. Y el modo, y la tercera, o sea, el poder, sujetos a dar poder. Y la tercera relacionada a la ética, a través de la cual nos formamos en agentes morales. Esto es un concepto muy puntual. Bueno, qué texto, Dios mío. Me hace transpirar. Chicos, déjenme ver, voy a dejar de compartir. No son ni 24, igual son ustedes dos solos. Vamos a tener que reorganizarnos. ¿Se entendió lo que dije del texto de Foucault? Capaz que ya lo pueden ir leyendo el del segundo módulo. Pero traten de estudiar igual tranqui que vamos a volver a este texto cuando practiquemos preguntas, ¿tá? No les vaya a dar un patatús, que recién estamos en 1 de noviembre. Bueno, tengo una invitación para hacerles. Tienen que leer este hermoso texto para la próxima. Lamento que les guste leer
El de defender la sociedad, ¿no? El defender la sociedad, sí, váyanlo leyendo porque también es Foucault, ¿viste? Entonces, medio complicado, pero ustedes vayan leyéndolo en cuanto puedan. Pero para la próxima, o sea, para hoy estamos viernes, yo no sé en qué día vivo. El viernes que viene vamos a trabajar el de Rose, que es del primer módulo. ¿Tá? ¿Por qué les decía de defender la sociedad? Porque va a estar vinculado a esto que hablamos de Foucault. Entonces, capaz que les ayuda a eso. Después vamos a sacar otros conceptos de ese texto, de defender la sociedad, para el segundo módulo. Pero igual está todo conectado. ¿Tá? Después van a ver cómo se va conectando todo. Así que para la próxima es una historia crítica de la psicología, que es Nicholas Rose. ¿Tá? Hablamos al principio de este texto, o sea, en la clase anterior, historias recurrentes. Hoy hablamos de historia desde la genealogía, Nietzsche-Foucault. O sea que ahora vamos a ir a historia crítica de la psicología, que lo va a plantear Nicholas Rose, y él es un sociólogo, entonces lo va a explicar desde la sociología. ¿Está? Así les hago ese punteíto rápido para que vean por dónde va. Bien. ¿Está? Es un texto largo, 32 páginas. Yo creo que lo tengo partido en dos, que probablemente lo voy a tener que dar todo medio junto. Todavía no sé, en esta parte todavía no encontramos una parte muy accesible. Ya a partir de... Ustedes tengan fe que a partir del tercer módulo se despegan. Por eso el módulo 1 y 2 lo vamos a... ¿Cómo es? Cuando terminemos el 2 vamos a ir a practicar preguntas, porque son textos que si vos no lo tenés fresco, como que no podés analizar mucho las preguntas. Los otros textos sí, porque son más de recordar de repente fechas o eventos particulares. Pero esto hay que practicarlo junto con cuando terminemos. ¿Está, chiques? Eran 6 módulos, ¿no?